El gobierno de Estados Unidos nunca ha comprendido a Latinoamérica. Para ellos todos somos iguales. Incluso para ellos todos somos nadie. Y eso se ve reflejado en las películas donde no hay una cultura latinoamericana reflejada en la narrativa que ellos hacen de nosotros. Y eso es una debilidad cultural, una debilidad de que ellos se niegan a reconocer al otro, la cultura del otro, la historia del otro. Para ellos nosotros no existimos. Y fíjense, eso los está afectando a la hora de atacarnos. El gobierno de Estados Unidos ha tenido un sistema de lobbies, algo que solo ellos comprenden. Incluso es legal estar recogiendo dinero, estar haciendo lobbies para apoyar a un político. Entonces siempre han tenido a alguien que, entre comillas, comprenda a los latinos, comprenda Latinoamérica y les dé asesoría de cómo tratar los temas de Latinoamérica. Uno de los más conocidos es un colombiano que se llama Juan González. Era el hombre preferido de la administración pasada de Joe Biden, porque Juan González, cartagenero, con mucha formación, era el hombre que comprendía América Latina. Y entonces fue el hombre que escogieron para atender el caso Venezuela, cómo tumbar a Venezuela, cómo tratar a Venezuela, porque desde Chávez, desde el golpe de Estado del 2002, ellos no han podido tumbar la revolución bolivariana. Ha sido un fracaso tras otro. Pero Juan González también fracasó, tampoco pudo. Quiso intentar una mesa de diálogos en Barbados, quiso tratar de llegar a unos acuerdos con la oposición y fracasó. De hecho, presentó la renuncia. Donald Trump, en esta segunda oportunidad, porque en la primera se puso a escucharle consejos a John Bolton, Pompeo y todo eso, y también fracasó. Se estrelló. El problema es que Donald Trump está muy ocupado con el tema de Rusia, con el tema de Ucrania. Para él es vital esa agenda. Es la agenda con la que él apostó en la campaña. Y ustedes deben recordar que en la campaña de Donald Trump, él ni siquiera mencionó a Venezuela. No porque tuviese simpatía por el gobierno revolucionario, sino porque su prioridad era resolver el tema de Ucrania-Rusia. Eso no quiere decir que él iba a descuidar el tema latinoamericano, pero se buscó el peor, se buscó a Marco Rubio. Y Marco Rubio, todo el mundo sabe que no tiene la capacidad, la experiencia diplomática para el cargo al que le fue asignado. Tan es así que pareciera que el presidente Trump tiene varios cancilleres o varios diplomáticos paralelos que los utiliza para enviarlos a las reuniones. Y a quien envía a Venezuela no es precisamente a Marco Rubio, sino a un enviado especial, igual con Rusia, igual con otros lados. Entonces, si usted compara la diplomacia de Marco Rubio con la diplomacia de Rusia, y usted cae al suelo muerto de la risa. Y si la compara con Venezuela también. Ahora, Marco Rubio ha cometido un error orientado por la ultraderecha venezolana, que es la deportación de los 238 venezolanos a una cárcel de El Salvador. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Donald Trump, cuando asegura que el que firmó eso o el que se encargó de eso fue Marco Rubio. Nosotros dijimos en otro programa que el primero que iban a despedir a través de una red social iba a ser a Marco Rubio. Yo creo que eso está más cerca ahora con esas decisiones. Marco Rubio está ahora en una gira por los países del Caribe, concretamente las islas del Caribe, en Jamaica, en Guyana, Surinam. Sobre todo en Jamaica, es donde se está centrando los esfuerzos. Pero hay algo muy curioso. Marco Rubio anuncia una gira para atender temas de seguridad, para atender alianzas energéticas. Esa gira la había hecho el mismo presidente Obama. Obama había visitado la CARICOM ofreciendo villas y castillas y no logró absolutamente nada. Yo creo que ni siquiera prestó $1. En todo caso, fue un fracaso la gira de Obama por la CARICOM, como va a ser un fracaso la gira de Marco Rubio por las islas del Caribe o por el Caribe en general. Marco Rubio está buscando dos cosas. Una, frenar el programa sanitario de Cuba hacia esos pueblos del Caribe, sobre todo Jamaica.
Jamaica ha tenido un impacto social positivo por la ayuda de los médicos cubanos. Aquí en Venezuela eso se comprende porque aquí en Venezuela hubo un impacto positivo en la sociedad venezolana, sobre todo en la más vulnerable, por la ayuda de los médicos cubanos. Es decir, Cuba ha encontrado a través de su programa sanitario, que es reconocido en todo el mundo por lo preventivo, por otras características y por lo gratuito y por lo solidario con los pueblos del mundo, entonces Cuba presta ayuda sanitaria a esos países que va a visitar Marco Rubio. Y Marco Rubio va a destruir ese programa sanitario. Le va a decir a los jamaiquinos, miren, dejen de estar recibiendo médicos cubanos. ¿Con cuál argumento? Él dice que los médicos cubanos trafican con personas, que en realidad es un tráfico de personas. El descaro de Marco Rubio es grosero. En el caso de Venezuela es distinto, porque lo de nosotros no es un programa de salud, lo de nosotros es petróleo, con Petrocaribe. Entonces Marco Rubio va a amenazar a los pueblos del Caribe, de la CARICOM, de que si nos siguen comprando petróleo a través de Petrocaribe, le van a clavar un 25% de aranceles. Es decir, es un vulgar chantaje, una amenaza. Y en ese sentido se va a reunir con Guyana, con Surinam, para hacer inversiones o explorar con la ExxonMobil, con esa provocación que están haciendo en Guyana, para ofrecer petróleo de allí, para prometer petróleo de allí, cosa que tampoco va a cumplir, porque ese petróleo no va a ser precisamente para las islas del Caribe y mucho menos al precio que lo vende Venezuela. Total, que la gira de Marco Rubio es una gira inventada, urgente, para de alguna manera mejorar la agenda de Venezuela. ¿Y por qué mejorar la agenda de Venezuela? Hay dos cosas que debemos explicar. La primera, como ellos no comprenden América Latina, para ellos nosotros no somos nada, ellos meten todo eso en un mismo paquete, les da igual México que El Salvador, que Venezuela, que Perú, que Colombia. Ellos tienen que orientarse por las élites de ultraderecha de América Latina que le pasan los chismes de lo que pasa en América Latina. Pero usted debe recordar en la administración de Álvaro Uribe, cuando Pacho Santos, Francisco Santos, era su vicepresidente. Y luego en la administración de Iván Duque, cuando Pacho Santos era el representante de Colombia en la ONU. En ese entonces a Pacho Santos le filtraron un audio conversando con la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos. Y en ese audio él le estaba dando recomendaciones, pero hay algo que a mí nunca se me olvida. Pacho Santos describía al gobierno norteamericano como una burocracia toda enredada que no prestaban mucha atención a los temas de América Latina porque les fastidiaba, que a los 10 minutos ya cambiaban de conversación. Entonces ellos tenían que exagerar las amenazas de América Latina, tenían que mentir sobre Venezuela y exagerar sobre Venezuela para que le prestasen atención en la agenda contra Venezuela. Y tenía razón Pacho Santos. Ellos tienen que exagerar, mentir, llamar la atención con amenazas rimbombantes para que el gobierno de Estados Unidos se siente a manejar el tema de la agenda Venezuela. Ellos subestiman todo el tema de América Latina. Para ellos nosotros seguimos siendo el patio trasero y no significamos una amenaza. Y en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos se siente muy seguro con que tiene controlada América Latina. Bueno, tiene 9 bases militares en Colombia y en otros países también. Y además tiene el control de Panamá, del gobierno de Perú, del gobierno de Argentina, del gobierno de, incluso el gobierno de Colombia, parte del gobierno de Brasil por ser generoso con Lula. Tiene control del territorio, tiene control del gobierno de Ecuador. Entonces ellos no van a estar muy pendientes, salvo la piedra en el zapato que es Venezuela, que es ya un tema personal de los presidentes de Estados Unidos. Pero volviendo a Marco Rubio, que es más incompetente que Juan González, por lo menos Juan González
tenía conocimiento de América Latina, sabía manejar el lobby, pero Marco Rubio es una persona muy dogmática, muy básica y letrada, yo diría que hasta analfabeta político, sin experiencia diplomática, y le está quedando muy grande el cargo. Entonces Marco Rubio escucha las mentiras rimbombantes de la ultraderecha venezolana, que la primera que la comenzó a decir fue María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó y ese grupo. La mentira rimbombante de que Venezuela está invadiendo Estados Unidos con el Tren de Aragua. Es que eso no funciona ni siquiera para un guión de Marvel, ni siquiera para un guión de los superhéroes, ni siquiera como chiste de George Harris. Entonces, esa supuesta invasión de un grupo de malandros que va a invadir Estados Unidos cual Bahía de Cochino o cual penetración mercenaria en Estados Unidos para desestabilizar Estados Unidos y significar una amenaza tan grande que desempolvan una ley centenaria como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, eso es un verdadero disparate. Y eso se puede creer porque María Corina Machado dice disparates. Entonces, a ellos no se les ocurrió otra cosa que llamar la atención del gobierno de Estados Unidos a tomar acciones contra Venezuela con semejante disparate. ¿Y cuál acción? Sabotear las gestiones que hizo el enviado de Donald Trump a Venezuela, donde se estaba llegando a un acuerdo. Ese acuerdo era permitir algunas licencias para la venta de petróleo, como la de Chevron, y que Venezuela afianzara su política migratoria y su misión vuelta a la patria, enviando aviones repatriando a venezolanos. No, eso no lo podía permitir la ultraderecha venezolana, porque la ultraderecha venezolana, en la narrativa de su campaña, en el fracaso rotundo de Edmundo González, era que iba a unir a la familia venezolana. Edmundo, si ganaba la presidencia, iba a unir a la familia venezolana. Todos los venezolanos que se fueron iban a regresar con su familia, a abrazarse con su familia, por la gracia divina de que Edmundo había sido el presidente electo de Venezuela. Entonces ellos no podían permitir que los vuelos de vuelta a la patria y el retorno de los venezolanos con sus familiares se diera en la administración, en la reelección, en el nuevo gobierno, en el nuevo periodo de Nicolás Maduro. Tenían que destruir esos vuelos de repatriación. Y se inventaron esa estupidez de que el gobierno venezolano está invadiendo Estados Unidos con el Tren de Aragua. Y entonces le dieron la idea absurda a Marco Rubio de que los deportara y los vendiera o los comprara a Bukele, le comprara cual hotel, cual posada, la cárcel inmunda ese campo de concentración que creó en El Salvador, para enviarlos allí de manera ilegal. Pero el tipo es bruto, el tipo es analfabeta político, el tipo no es diplomático. Entonces el tipo desempolva una ley centenaria de 1789 porque no conoce la historia de Estados Unidos, no conoce la historia de Cuba porque no lee. Y entonces se inventa eso de que van a deportar esa amenaza terrorista a El Salvador a 238 migrantes venezolanos que tenían tatuajes. Yo no sé si los 238 tenían tatuajes, pero tienen un cuento con el bendito tatuaje. Y entonces, como la policía de Estados Unidos o las políticas de seguridad migratoria de Estados Unidos funcionan así, cual peliculita de Netflix, entonces se creen esas estupideces de que el Tren de Aragua tiene un tatuaje tal, todo el que tenga tatuaje venezolano, mándalo para allá, para El Salvador. Unas ridiculeces así. Entonces agarras un venezolano trabajando, cambiando caucho en una moto del Ebri, lo que sea, trabajando con familia, con hijos, y dice Tren de Aragua, Salvador, lo venden. Es una estupidez, pero cometen un error. Y yo lo comentaba en otro programa. Cuando tú entras en un escenario político, tienes que prever la salida de ese escenario político. Cuando tú inicias una estrategia política, tienes que prever la salida de esa estrategia política. Pero como el tipo es un analfabeta político, no previó eso. Se metió en un callejón sin salida. Un juez le dijo, tú no puedes deportar
a estas personas y no lo puedes deportar sin la coordinación de su país de origen, y no lo puedes deportar hacia un país que no tiene nada que ver en eso. ¿Cómo tú lo vas a deportar a El Salvador si son venezolanos? ¿Bajo qué ley? ¿Amparado en qué ley? Ni siquiera la ley de enemigos extranjeros. Y aunque tú los acuses de lo que sea, de que son extraterrestres, alienígenas, que son invasores o lo que se te venga en gana, ¿cómo tú justificas eso legalmente? Y el juez, con un poquito de sentido común, le dijo, no, eso no puede ser. Y le pasaron por encima al juez. ¿Qué está sucediendo ahora? Que los abogados de El Salvador y los abogados de Estados Unidos y los abogados de todo el mundo están olfateando dinero. ¿Por qué están olfateando dinero? Porque la demanda de esos venezolanos es un tiro al suelo. ¿Cómo no van a ganar una demanda si están violando todas las leyes racionales del planeta? Entonces, una demanda millonaria de 238 venezolanos deportados ilegalmente a una cárcel y pagando abiertamente, porque el presidente de El Salvador es otro imbécil más que dijo que le estaban pagando por cada venezolano que iba a recibir y que le estaban pagando muy poquito, pero que a él le funcionaba para el presupuesto del sistema penitenciario. Yo no sé si el tipo es bruto, pero el tipo está allí prácticamente cometiendo un delito infragrante de tráfico de personas, de compra de esclavos, yo no sé qué figura delictiva, pero eso es un delito de aquí a Júpiter. Entonces están entrampados jurídicamente. ¿Qué expediente vas a poner tú allí en ese sistema penitenciario para retener y secuestrar a esos 238 venezolanos? No te queda de otra que entregarlos al gobierno venezolano. Pero la demanda tiene que ir. El gobierno venezolano tiene que hacer las demandas en todos los tribunales, tanto de El Salvador como de Estados Unidos, porque es un delito flagrante. Tan es así que citan al director de la CIA en la Cámara de Representantes, y el director de la CIA: nosotros no tenemos ninguna información de que aquí hay una invasión del Tren de Aragua controlada por el gobierno de Venezuela. El New York Times filtra una información y dice que eso no es verdad, que el gobierno venezolano no está liderando ninguna invasión a través del Tren de Aragua. Una subdirectora de inteligencia de la CIA también niega esa información. Es decir, ellos demuestran que María Corina Machado estaba mintiendo para que le prestaran atención y por lo menos hicieran algo para impedir los vuelos de vuelta a la patria. Entonces, las declaraciones que responden a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, creo que se pronuncia así, quien había dicho que existen evaluaciones diversas provenientes de diferentes elementos de la comunidad de inteligencia que discrepan sobre si el gobierno venezolano dirige acciones hostiles contra Estados Unidos utilizando el extinto grupo criminal Tren de Aragua. Discrepan no, que es mentira. Es una vulgar mentira de María Corina Machado y ese grupo de coyotes para captar la atención. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo te sales de ese enredo jurídico? Ya Donald Trump se desentendió. Yo no firmé eso. Eso lo hizo Marco Rubio, y Marco Rubio se ha destacado en sus decisiones y es el que está llevando adelante esa estrategia. Y Marco Rubio se viene a las Islas del Caribe a ver cómo corrige el capote, porque de alguna manera él va a ser la cara visible de semejante esperpento diplomático, de semejante abuso de derechos humanos y del delito de tráfico de personas. Y él está acostumbrado al tráfico de drogas, de personas, ese tipo de delitos. Así que Estados Unidos se entrampó. Y se entrampó porque el gobierno de Estados Unidos, en esa telaraña burocrática, está muy ocupado con el tema de Rusia, donde no logra ni siquiera imponer un cese al fuego de un día. Entonces deja a unos analfabetas políticos a cargo de la estrategia Venezuela para tumbar el gobierno de Venezuela y escogen al peor, al más bruto. Y si ellos se van a seguir dejando llevar por la ultraderecha venezolana, que también es analfabeta política
y que está enferma de odio, pues van a seguir cometiendo errores. Si Juan González, que en una oportunidad trató de avanzar en una mesa de diálogo, fracasó, presentó la renuncia, pues a Marco Rubio le va a suceder igual. Como le sucedió a John Bolton, que también tuvo que salir del gobierno norteamericano por el fracaso contra Venezuela. Luego escribió un libro y culpó a Iván Duque por el fracaso que tuvo con Venezuela. Eso no lo digo yo, eso lo escribió John Bolton en su libro, donde hablaba de que Iván Duque era un embustero, un cobarde, que decía que tenía el control, que tenía ya el golpe listo y era mentira, no tenía nada, que decía que tenía no sé cuántos soldados y no tenía, que había garantizado la invasión a Venezuela cuando la batalla de los Puentes y no garantizó nada. Eran mentiras. Ahora, ¿por qué esta ultraderecha colombiana y venezolana mienten así descaradamente, sin que les tiemble un músculo de la cara, sin vergüenza alguna? Es decir, a ellos no les da pena hacer ese ridículo, porque les pagan, porque reciben dólares por eso, reciben miles de dólares por eso, millones de dólares por eso. Entonces ellos no le tienen pena al ridículo, ellos no les importa quedar en ridículo, porque es muy rentable hacer esas mentiras, es muy rentable llevar al despeñadero al gobierno de Estados Unidos en sus intentos estúpidos de repetir bahías de cochino en Venezuela y seguir fracasando. Se lucran con ello. Y Bukele igual, a Bukele le resbala el derecho internacional, el sentido común. Bukele lo dice por la calle del medio: a mí me pagan millones de dólares por estos venezolanos y yo no voy a decir que no. Si con este dinero yo puedo meter mi proyecto bandera de tráfico de personas que él llama sistema penitenciario. Son negocios descarados y estúpidos y absurdos en una burocracia de un imperio en decadencia cuyos síntomas se ven en estas acciones. Así de sencillo. Eso va a fracasar. Y el cargo de Marco Rubio depende de Venezuela. Yo me imagino que alguien le diría a Marco Rubio: resuelve el tema de Venezuela o te vas para el carajo. Pues yo creo que se va a ir para el carajo, porque el que se mete con Venezuela se seca, sobre todo si es analfabeta político.